Buenas, buenas noches. Me llamo Frank Dömann. Me gusta mucho de estar aquí. Por desgracia no hablo español. He tenido 3 años de español en la escuela solamente. Me hace 40 años, por lo menos. 3 años con un tema, Castro en Cuba. Era todo. He olvidado mucho, me faltan muchas palabras en español. Por eso hablará en inglés. Me disculpa. Alors, first thing, La primera cosa es que tengo 6 capítulos cortos esta noche y creo que se demorará más o menos una hora aproximadamente. Me aseguraré de mostrar las partes cortas, clips cortos de mis diferentes películas y primero, el primer capítulo corto es ¿de dónde soy? Yo vivo en Berlín, en Alemania, y estoy trabajando en Colonia y principalmente, y paso la mayoría de mi tiempo en KHM, que es la Escuela Superior de Artes Mediáticas de Colonia. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora mismo? Yo soy el vicerrector de KHM y también trabajo como profesor allá en producción creativa de cine, desarrollo de guiones, producción, distribución, así que todo lo que tiene que ver con la producción de cine. Así que esto lo hago 4 días a la semana, 4 días a la semana que dedico a administración, trabajo de oficina y solo un día trabajando con los estudiantes en seminarios y en horas de asesoría y pasando tiempo con los estudiantes en la sala de edición, que me encanta. Y, y por último, estoy muy feliz de estar acá, así que en KHM me envió a Bogotá para fortalecer la cooperación entre la Universidad Nacional y KHM. Así que estoy feliz de estar acá 3 semanas. Esto me da más tiempo para aprender acerca de lo que se enseña acá y aprender acerca de la gente que trabaja acá mucho mejor y averiguar a qué nivel se puede dar una mejor colaboración entre KHM y la Universidad Nacional. Así que gracias por la... Los profesores me dieron una muy calurosa bienvenida el lunes cuando llegué con mi colega de KHM, que habla muy bien tanto español como alemán, y yo no. Así que yo estaré aquí hasta el final del 22 de septiembre y entonces una pregunta era acerca de mi carrera profesional. Así que esto se podría decir que no fue una línea recta. Llegar hoy y ser un director y trabajando con una escuela muy reconocida es una cosa, pero yo empecé en otro lugar. Después de terminar con el colegio, yo trabajé en una pastelería y una panadería y eso me gustó bastante. Pero solo lo hice por un periodo muy corto. Luego después me fui a Francia para aprender francés y fui principalmente para distanciarme de mi familia. Cuando uno tiene 18, 19 años, uno quiere distanciarse un poco y uno quiere vivir su propia vida, así que esa era pues la idea, esa era la distancia que quería tener de mi casa. El siguiente gran cambio fue que empecé a estudiar medicina en Colonia y luego de unos años en Colonia, en el hospital y en la cirugía, encontré una compañía de cine y teatro con el director y 2 actores.
en Essen, que es un pueblo industrial en Renania del Norte-Westfalia, y produjimos 3 largometrajes. Así que todos tuvimos, ninguno de nosotros había ido a una escuela de cine, así que empezamos de cero y empezamos aprendiendo haciendo. Así que alquilé una cámara de 16 milímetros, me senté en la alfombra y empecé a meter la película. Así que hicimos nuestro primer largometraje, fue un éxito. 60 milímetros, blanco y negro. Así que tuve la oportunidad de hacer una segunda y después una tercera. Y estas películas fueron a grandes festivales. Y eso fue hace un rato ya. Pero creo que nos enloquecimos un poco con la tercera película. Esta tercera película fue demasiado cara. Así que nos quebramos. 3 largometrajes y la compañía cerró. Es una historia muy triste. Luego, ¿cómo salí de eso? Después de eso yo tuve un carrito de comidas o de perros calientes para pagar mis deudas y trabajé con este carrito 1 año y medio y pagué todas las deudas que tenía. Y luego empecé nuevamente a trabajar con cine y televisión en Colonia y trabajé en emisiones semanales, es decir, series de drama para televisión que tienen aproximadamente 50 episodios por año y en emisiones diarias que son aproximadamente 250 por año. Comerciales, largometrajes para películas, coproducciones con Francia, Bélgica, Italia y muchos otros países. Documentales, largometrajes y por último contenido para la red. Y después de unos años, largometrajes y películas para televisión. En el 2001 empecé a enseñar en KHM en medio tiempo y produje mucho en ese tiempo con el productor de línea, con el director, trabajé como productor y trabajé en muchas películas. En el 2014 me eligieron como vicerrector y desde ese entonces yo paso la mayoría de mi tiempo en KHM, pero es muy importante para todos los profesores en KHM que tengan una relación muy fuerte con la industria, que traigan su experiencia de la industria. Así que produje una película por año. Ahora mismo estoy preparando un documental acerca de músicos de Hungría, que son magos del piano y del violín. Una película acerca de Zelda y F. Scott Fitzgerald, el escritor americano. Es una especie de drama en inglés con actores americanos. El año pasado trabajé en una película de cinearte alemana-china. Y esto es un sueño, es acerca de un sueño que tiene un productor que te está preguntando y te dice, ¿podrías producir una película para mí? Y tú dices, sí, me encantaría. Y él trae solo dinero, solo una pila de dinero. Así que esto es suficiente, lo podemos hacer por esto, por supuesto que sí. Así que empezamos a trabajar en eso. Fue una experiencia muy extraña, pero maravillosa. Una cooperación entre China y Alemania. Yo no hablo chino y hasta peor que español. Y los chinos no hablaban alemán. Algunos hablaban muy bien alemán, pero la mayoría no hablaban ni una sola palabra de alemán. Y fue un gran trabajo. Entonces fue una película de cinearte, hice unos documentales, una producción de 3D y una película de cinearte de 72 horas que es la versión para un museo. Así que esto es lo que yo hago, aparte de mis deberes como profesor y como vicerrector del colegio. A veces debo enfatizar que yo nunca fui a una escuela de cine. Y eso no fue muy fácil para mí porque
Yo empecé a producir películas. Cuando empecé a producir películas, yo cometí muchos errores. No tenía profesores que me ayudaran, así que tuve que experimentar todo yo mismo. Y eso fue muy doloroso y muy a menudo. Así que esto es un breve resumen de mi carrera profesional. Luego, una pregunta para esta noche es, ¿cómo llevar una película a Berlín? Básicamente, yo he estado varias veces en Berlín, yo he estado ahí con mis películas y con películas de KHM. Y es un gran festival y es un festival inmenso. Y a veces, si puedes ver, hay muchos festivales en Alemania y en otros países. Y están estos festivales triple A, que son muy difíciles. Hay demasiada gente de todo el mundo, demasiadas proyecciones de películas, es demasiado difícil llegar a que proyecten una película de uno. Así que películas como Ruf en Alemania, que son mucho más interesantes para los estudiantes y para los cineastas jóvenes. Pero la Berlinal, por supuesto, es un festival de primera categoría y es un gran honor estar ahí. Así que, ¿cómo llegar a Berlín? Este es el momento en donde yo quisiera mostrarles el corto de una película que yo produje hace 3 años. El título en alemán es Die kommenden Tage. El título en español es Los días por venir. Y es un corto muy corto que utilizamos ese corto para promocionar la película para la distribución en cine. Quisiera que apagaran las luces un poco para mostrarles el corto. Ahnung, the German word for anticipation. Something one knows in advance without identifying it. Something enters my mind. The things will change in the days to come. At first, everything that gave us security will fall apart. Was? Our family. Was ist passiert? Or maybe it will not break entirely but fall to pieces. My mother, my father, my elder sister Cecilia, me and my little brother Philip. For him, the events will be most terrifying. So he will look for a new structure where he can follow clear rules. So he knows who he is and what he has to do. But the wars to come will no longer be fought in remote corners of the world. They will come closer, and it will be more and more difficult to give us the idea of security. Then everybody will have to cope with the problems on his own. Someone like Hans with his incurable eye disease will quit his promising job as a lawyer for his hobby and observe birds for as long as he still can. And when he cannot see them anymore, he will probably listen to them, for Hans has the will to be happy. I hope to have that will too. Anyway, I will need a hope. For soon my biggest wish to have children with Hans will be diminished. Fate will stand in our way, in the form of an incurable antibody reaction. So our paths will separate. Hans will vanish without a trace. And I will find somebody else to have children with. Konstantin, who I will never truly understand. He will become a terrorist, fighting for the right means in a wrong way. Cecilia will follow him, to some extent out of belief, but more because she loves him. They will live a double life, of which I'm not aware. Guten Tag, Frau Cooper. Until state security recruits me to spy on my own sister. Mäusi. Me as a spy. Was ist denn los? Tut mir leid, Laura. We will witness the time of great insecurity. Esto es Los días por venir. La primera o la
mayor película de mi compañía basada en Berlín en la época. Estábamos muy orgullosos de esta película y esta película no fue invitada a Berlín. Y esta película no fue invitada a ningún festival del mundo. Y eso fue muy doloroso, claro. Tuvimos que aceptar eso. Tuvimos, creo, estuvo muy bien hecha y muy bien distribuida, pero ningún festival en todo el mundo la mostró. Así que fue una experiencia muy fuerte para mí como productor y para el director también. Y para todos los socios que estaban involucrados. Así que esta película normalmente la coproducen varios socios. Así que una parte del dinero viene del distribuidor. Así que comprar los derechos para transmitir esa película. Y la otra parte viene de fondos de cine. Así que uno recibe fondos de socios locales, fondos fondos federales de cine y fondos europeos de cine. Los fondos locales están muy interesados en atraer la producción cinemática a su área. Te dan 100 años y quieren que gastes 150 en el área. Así que entiendes el sistema. Te dan algo de dinero y quieren que tú gastes más dinero en todo lo que tiene que ver con comida y producción y todo eso. Entonces, una parte del presupuesto de producción viene de empresas de distribución y otro porcentaje del presupuesto más pequeño proviene de otros donantes. Pero digamos que normalmente los tres principales fuentes de financiación son la televisión pública, los fondos fílmicos y hay también un fondo mínimo de garantías del Fondo de Ciencia y Artes. Cuando nosotros elaboramos el guión, a todo el mundo le encantó el guión y fue muy fácil obtener la financiación. Nos demoramos un año, lo cual en esta industria es un tiempo relativamente corto. Después empezamos a trabajar con otra película, The Free Will, La Libre Voluntad, y ahí también tuvimos mucha suerte y logramos la financiación muy rápido. El problema con esta financiación rápida es que el director y el escritor se sentaron a hablar sobre la calidad del guión y dijeron, oiga, a todo el mundo le encantó el guión, ya nos dieron la financiación, entonces pues filmemos la película y ya, ¿no? Pero entonces digamos que esta financiación tan fácil sí fue un problema porque nunca logramos sentarnos y hablar realmente del guión, de los detalles del guión. Nadie quería hablar de los detalles del guión porque ya estaba financiado, entonces decían, ¿pero para qué? Entonces se pospuso la producción y esta película, como les decía, esta en particular no fue a Berlín. No sé si me vieron en el tráiler, ¿me reconocieron? Era un soldado que salía ahí en una escena. ¿Sí me vieron? Bueno, ahí estaba disfrazado de oficial del ejército para esa escena y así me vestía para ir al trabajo cuando estábamos filmando. Buenísimo. Entonces, bueno, la pregunta de la noche es, ¿cómo hacemos para llevar una película a Berlín? Pues esta película nunca llegó a Berlín. Les podría responder esta pregunta muy fácilmente y les diría, llamen a un man que se llama Dieter. Dieter Koslik es el director de la Berlinale desde el año 2000. Él fue el director del Fondo Fílmico de Westfalia del Norte durante muchos años. Antes de eso escribía discursos para políticos. Es un tipo divertidísimo y muy brillante. Y por supuesto es la persona que decide qué películas entran al festival y qué películas no. Pero en general es un tipo increíble, trabaja con un equipo de gente maravillosa y lo cierto es que él nos ayudó, aunque no debería usar la palabra ayudó, pero digamos, él ha durante muchos años tratado de promover el cine alemán. ¿Ustedes saben cuántas
¿Cuántos largometrajes se producen en Alemania al año? Adivinen. ¿100? ¿200? No, no está mal, no es una mala respuesta. Se producen entre 170 y 220 largometrajes al año en Alemania. Son películas producidas o coproducidas en Alemania. Entonces, imagínense 220 más 220, 250 películas producidas en el extranjero. Son más o menos 500 películas al año. Esto quiere decir que son 10 películas semanales. Entonces, cuando uno ve que su película está en una lista con otras 9 películas, uno dice, miércoles, pero la competencia está dura. O sea, escogieron solo 10 películas para la lista total, sabiendo que se están produciendo en promedio 10 películas semanales en Alemania. Entonces, sí, estamos hablando de 200 películas en Alemania, más 300 del extranjero, estamos hablando de unas 500 películas en total. Pero no hay suficientes películas exitosas, o lo suficientemente exitosas, o lo suficientemente fuertes o sólidas como para llegar a la Berlinale. Y Dieter Koslik ha hecho todo lo posible por promoverlo, por promover el cine alemán, pero lo cierto es que muy pocos festivales del mundo proyectan películas alemanas. Entonces, bueno, ¿qué está buscando el equipo de la Berlinale? Voy a tratar de generalizar, pero en términos generales ellos están buscando películas o cineastas de cualquier lugar del mundo que hablen de su país. Ellos están buscando directores sólidos, con habilidades de dirección muy fuertes, están buscando películas intensas, emocionales, que cuenten historias sobre el día a día de las personas y que también en parte hablen de la protesta política o de la revolución política. Entonces está el tema de la vida diaria, el tema de la resistencia política, que son la base de muchas películas de la Berlinale. Por ejemplo, Days to Come, Los días por venir, es en cierta medida demasiado entretenida, tiene demasiado música. No es exactamente lo que ellos están buscando en el festival, diría yo. Entonces, la pregunta de qué películas llegan a la Berlinale y qué características o calidad deben tener las películas que llegan a la Berlinale es algo que podemos hablar más a fondo si quieren. Me pueden hacer preguntas también con respecto a los festivales en Alemania más adelante. Pero bueno, logramos que una película mía logré que llegara a la Berlinale por primera vez en 1996. Fue un gran éxito, se ganó el Oso de Cristal, que es el premio a la mejor película para niños o jóvenes en el festival. Es una competencia maravillosa, una categoría maravillosa. Esta película, que se llama My Friend Joe, mi amigo Joe, la produjimos en Irlanda. Es una película en alemán, francés e irlandés, con actores irlandeses. Es una coproducción franco-alemana, cuyo guionista era estadounidense, y al escritor no le gustó la película. Entonces le pareció terrible, la odió. Entonces dijo, ¿sabe qué? Yo ni siquiera quiero ver la película, no quiero ir a verla en el festival. Sin embargo, en la ceremonia de entrega de premio, él fue el primero en pararse y subirse al escenario. Fue el primero en agarrar el premio porque estaba orgullosísimo del premio. Eso pasa de vez en cuando. A los escritores a veces no les gusta la manera como uno lleva su guión al cine. Hace poco, por ejemplo, un estudiante me pidió que sacara su nombre de los créditos y luego se ganó un premio y me dijo, oiga, pero ¿usted por qué sacó mi nombre de los créditos? Y le dije, pues usted me pidió que se lo quitara porque no le había gustado la película. Entonces, bueno, siempre es una relación compleja. Esta película que les mencionaba, franco-germano-irlandesa, mi amigo Joe, fue efectivamente una coproducción, la firmamos casi en su totalidad en Irlanda, y
también tuvimos que filmar unas escenas en Alemania por temas financieros, porque el Fondo Fílmico de Alemania nos pidió que filmáramos unas escenas allá. Nos dijeron, queremos trabajar con ustedes, queremos hacer un montón de ruedas de prensa, por favor, filmen una parte acá. La película que les mostré antes, Days to Come, Los Días por Venir, también tuvo fondos del Fondo Fílmico de Berlín. Tuvimos también que filmar unas escenas en Berlín. Lo mismo, cuando tuvimos fondos del Fondo Fílmico de Westfalia, tocó filmar allá. Tuvimos una película con financiación austriaca, nos tocó filmar unas escenas en Austria. Entonces, normalmente yo les diría que pongan una agencia de viajes, porque esa es la manera más fácil de lucrarse en el cine. A veces a uno le toca viajar tanto que es un súper buen negocio, porque a veces toca cumplir con tantas condiciones de los fondos de financiación que termina uno viajando a todas partes. En 2003, un director vino a buscarme, Matthias Grass. Matthias había hecho muy buenas películas, había hecho más que todo largometrajes, había trabajado un poco en televisión, y él me buscó y me dijo, tengo un guión. Era un guión muy difícil. Yo duré trabajándolo durante 3 años y yo no sabía muy bien qué hacer con el guión. Perdón, él me dijo, llevo trabajándolo 3 años y no sé qué hacer. Me dijo, ¿se lo puedo pasar para que lo lea? Yo le dije, bueno, sí, yo lo leo. Entonces lo leí y me pareció que el guión estaba bien, sobre todo después de saber que llevaba trabajándolo 3 años, pero honestamente lo leí y no sabía muy bien qué hacer con la película. Entonces, Matthias trabajó el guión de 2000 a 2003. Finalmente nos encontramos en la Berlinale en 2003 cuando me entregó el guión. El guión tenía 100 páginas y era un guión sobre una persona que ahorita van a ver en un tráiler que les voy a mostrar, o en un clip que les voy a mostrar. Nos tomó exactamente 3 años más, desde el momento en el que nos encontramos hasta la Berlinale de 2006, hacer esta película, poder proyectarla, poder pararnos en un escenario para recibir el Oso de Plata por mejor actor por esta película. Finalmente, el escritor, director, en su totalidad terminó trabajándole 6 años a esta película para poderla llevar a la gran pantalla. Entonces, son historias complejas. La historia de esta película es una historia compleja. El actor principal es un personaje que está enfermo, es un personaje muy bueno, pero que está muy enfermo y que ha violado a una mujer y que tuvo que ir a la cárcel, o que violó a una mujer, perdón, y tuvo que ir a la cárcel durante muchos años, y cuando salió de la cárcel dijo, bueno, voy a hacer todo lo posible por rehacer mi vida. Entonces es una historia muy compleja, muy difícil. Y bueno, con esa película, con ese guión tan meticulosamente escrito y con esos personajes tan meticulosamente elaborados, yo logré convencer a la WDR y a Arte, 2 canales de televisión, el primero alemán, el segundo franco-alemán, de que nos ayudaran a coproducirla. La industria de la televisión es una industria muy estricta, sobre todo cuando son productoras o coproductoras. Ellos saben exactamente, o creen saber exactamente, lo que el público quiere ver, y son muy estrictos con los productores en términos de cómo se debe hacer la película. Sin embargo, cuando los canales de televisión están coproduciendo, tienden a ser un poco más relajados que cuando son el único productor, tienden a interferir menos, a darle a los directores y productores más libertades. En este caso, para ellos era más importante poder participar, poder ser un socio artístico para este programa, para este proyecto tan retador, que ser impositivos. Entonces logramos contratar a Jürgen Vogel como actor principal. Ellos sabían que iba a ser un proyecto artístico muy sólido. Entonces logramos que la WDR y Arte nos financiaran el proyecto. Entonces 50% del presupuesto logramos obtenerlo de estos canales de televisión, pero ahí dijimos, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar la otra mitad? Del Fondo Fílmico de Berlín y del Fondo Fílmico de Westfalia del Norte. Ellos nos dieron el resto de la financiación.
Entonces, bueno, la historia de esta película no es una historia hecha para los medios más mainstream de distribución, ¿no? Ni es una película que va a ser muy lucrativa. Sin embargo, hay muchas empresas de distribución que esperan a los festivales para ver cómo le va la película con el público, con los diferentes públicos, y si a la película le va bien, si tiene una buena recepción, una buena acogida, si se gana premios. Ahí sí deciden distribuirla. Entonces, a veces pasa que si uno no logra que lo patrocinen de antemano, a veces logra conseguir patrocinios durante los festivales. Entonces, volviendo al tema principal de esta noche, es importante tener la posibilidad de proyectar su película en un festival de gran envergadura, porque esto le va a permitir conseguir socios o aliados de distribución o ventas para su película. Entonces conseguimos fondos de la televisión, de fondos fílmicos, conseguimos un poco de financiación del productor y ya, eso fue todo lo que teníamos para esta película. Eso quiere decir que en este caso teníamos en total más o menos 1 millón de euros. Y el día de hoy tuvimos otro seminario en donde estuvimos hablando de este tema. Para un largometraje promedio, o sea, un largometraje que no es ni una película de época ni de ciencia ficción, normalmente en Europa se necesitan 3 a 4 millones de euros. Y eso quiere decir que con 3 a 4 millones de euros uno puede pagarle a la gente unos salarios correctos. Es decir, todo el mundo obtuvo un salario correcto, se le pagaron sus horas extras como se debía, se le pagaron las horas nocturnas que trabajaron. Es decir, con esa plata uno logra garantizar las condiciones mínimas aceptables de trabajo. Ahora, si uno solamente tiene 1 millón de euros, pues no tiene muchas posibilidades para producir la película o para trabajar correctamente. El director dijo, bueno, pues ya sé lo que podemos hacer, vamos a filmarlo con un equipo de producción muy chiquito. Normalmente uno puede filmar un largometraje en 30, 35 días, a veces hasta 40, 45 días. Pero entonces dijimos, bueno, si tenemos un equipo de producción más pequeño, de pronto eso nos reduce los gastos. Sin embargo, igual no nos alcanzaba la plata, me tocó negociar con los 2 protagonistas y decirles, bueno, mire, lo siento mucho, pero vamos a tener que pagarle la misma plata a todos. No quiero pagarles mal a todos, pero no tenemos mucha plata, entonces les ofrecemos pagarles lo mismo a todos. Lo cual honestamente es mucho más de lo que yo me gano normalmente o mucho más de lo que cualquiera de ustedes, lo que cualquiera de nosotros se gana normalmente, pero sí era mucho menos de lo que normalmente se gana un actor por un largometraje. En todo caso, logramos reducir los salarios de los actores, logramos reducir el equipo de producción, logramos alargar los días de filmación, pero reducir el equipo y finalmente esto nos permitió reducir los costos de la película. Logramos entonces producir esta película que fue un poco lo opuesto a lo que fue The Days to Come, los días por venir, donde tuvimos una agenda muy apretada, muy estricta. Era una película donde la imagen estaba muy trabajada, entonces no teníamos mucha libertad ni mucha flexibilidad. En cambio, en esta película, en La Libre Voluntad, teníamos mucha flexibilidad. Hubo un día donde, por ejemplo, me llamó el director y me dijo, oiga, los actores amanecieron como enfermos, ¿les importa si no filmamos hoy? No, no hay problema. En cambio, en la otra película, en Los días por venir, que nos costaban 150.000 euros por día, donde me hubieran dicho que no íbamos a filmar, pues era imposible. Sin embargo, en este caso, con nuestro pequeño equipo y nuestros actores y nuestra agenda de producción o de filmación extendida, teníamos mucha flexibilidad. Nosotros teníamos, por ejemplo, un carrito de comidas con el que le alimentábamos al equipo de producción.
Pero entonces, por ejemplo, era un negocio que era de un papá y un hijo, que también eran muy flexibles. Si un día no filmábamos o si sí filmábamos, ellos también se adaptaban, entonces era buenísimo. La película nos funcionó muy bien. La actuación de Jürgen Vogel y la manera de contar la historia que se obtuvo al final, eso desarrolló empatía por este tipo. Y uno en verdad quiso seguir a este tipo en su manera de pensar, en su vida, y es un final muy triste. Pero esto funcionó de manera muy exitosa en muchos festivales en todo el mundo. El principio fue Berlinale en el 2006. Así que la película se distribuyó en cines, así que tuvimos aproximadamente 60.000 espectadores, público en el cine. Y ha habido hombres y mujeres que dicen que es difícil pasar una noche agradable en las películas con una pareja y ver una película como esta, que no es muy bueno y muy divertido para una noche de un sábado, por ejemplo. Así que fue mucho más exitosa al momento de vender DVDs para verlo en la casa. Y la compañía de distribución al final estuvo muy feliz con ese resultado. Para el productor al final entró más dinero, pero para la compañía de producción y para el director ayudó para financiar la siguiente película y seguir más allá de eso. La siguiente película no fue a la Berlinal. La siguiente película es Esto es el amor. Y esto fue a San Sebastián, que también es un festival maravilloso. Y no fue a la Berlinal. Pero la siguiente Berlinal fue 2013, que fue Mis Hermanas. El mismo director con el que produje Los días por venir. Y dije, esta vez vamos a grabar una película muy pequeña. No necesitamos mucho dinero. Grabamos en orden cronológico, lo que es excelente para un director. Es excelente para los actores. No hay continuidad, solo se graba escena por escena por escena. Así que empezando con escena número 1 y terminando con la escena número 90. La grabación empezó en Berlín, luego Hamburgo, luego París y luego de regreso a Berlín. Eso fue maravilloso. Y dije, bueno, esta vez nada de grandes presupuestos como en Los días por venir, presupuestos pequeños, y tuvimos la ayuda de la NDR, que es la emisora pública de Hamburgo, y Arte, una vez más. Y les preguntamos, bueno chicos, ustedes tienen todos los derechos de emisión de televisión y de cine, pero ¿podríamos tener los derechos para los festivales? ¿Y podríamos tener los derechos de distribución para cines, para salas de cine? Y ellos nos dijeron, sí, ¿por qué no? Así que grabamos la película, editamos la película y enviamos esta película al señor Dieter Koslik. Y él dijo, bien, mostrémosla. Los invitamos. Así que nos invitaron con esta película pequeña y barata, pero estuvimos muy felices con ella porque no había nada de presión. Yo no me sentía presionado como productor, no había presión en el director, el 100% del dinero vino de la distribuidora. No tuvimos que ir a muchas fuentes adicionales de fondos, no tuvimos que ir a otros países, 100% de la compañía de televisión. Para mí como productor era excelente grabar en París y me encantó grabar en París en el verano. Y luego Dieter nos invitó a la Berlinal. Y lo que sucedió en Berlín, lo que describí antes, fue pues, la premiere en la Berlinale en Panorama. Y por supuesto, las personas vinieron a la premiere y vieron que hubo una reacción muy entusiasmada del público y dijeron, bueno, distribuyámosla.
Entonces, una invitación a la Berlinale, la posibilidad de distribuir, de proyectar la película para un público y luego tener la oportunidad para firmar un contrato de derechos de distribución. Y luego, en el 2013, la película estuvo en la Berlinale y en el verano se sacaron 60 copias en Alemania, 60 copias digitales que se distribuyeron en el mercado alemán. Así que esta fue mi última película que yo produje con mi compañía independiente, pero estoy muy orgulloso de haber producido 3 películas más de la Berlinale. 3 películas que vinieron de estudiantes. La primera película fue en los suburbios de Colonia, Am Kölnberg, el título en alemán. Los estudiantes querían grabar en todo el mundo y lo más lejos posible. No sé por qué. A veces pienso que quieren alejarse de los profesores lo más posible. Toman la cámara, toman los equipos y viajan a la India, a Sudamérica. Así que lo más lejos posible. Y este estudiante, él tomó el tranvía a 15 minutos del colegio y grabó un documental en una especie de suburbio de Colonia. Hay unos rascacielos de unos 60 o 70 años de edad, de unos unos edificios de viviendas de unos 20 o 15 pisos. Así que hizo un documental acerca de la gente que vivía ahí, a 15 minutos de la escuela. Y después de una semana, después de 2 semanas, después de 3 semanas, él apagó su celular, ya no lo podía contactar y luego de eso, al menos ya no leía sus correos, él desapareció. Él y su equipo desaparecieron en esta área de alguna manera. 2 pequeñas cámaras digitales y desapareció por un mes. Y luego volvió después de 6 meses y pidió disculpas por no contestar los correos. No leí mis correos los últimos 6 meses. Ok. Un poco difícil de entender, pero volvieron con una gran cantidad de material. Lo que había sucedido es que grabaron en ese complejo, en esta área. Alquilaron un apartamento podrido pequeño ahí en ese edificio y vivieron ahí con la cámara digital en esa área. Trabajaron con esta gente que estaban viviendo en estos edificios. Lo que fue más exitoso fue el documental más exitoso producido ese año. Ganó premios para mejor documental, para mejor joven director. Fue otorgado un premio alemán de cine y eso quiere decir que hay una gran proyección de esta película durante la Berlinale. Así que estos 2 jóvenes directores tímidos que tenían un tema que era a solo 15 minutos del colegio, ellos aparecieron en el gran escenario en Berlín, presentaron su película a cientos de un público profesional. Y estoy muy orgulloso de eso y debo decirlo una vez más. Las historias fuertes, importantes, no están muy lejos. Las películas están a veces cerca, en el mismo barrio. Y pues uno no tiene que viajar tanto, al contrario de muchos estudiantes que sí lo hacen. Luego, la misma Berlinale, un joven director de Perú, él llegó a KHM como para hacer un posgrado. Hablaba perfectamente español y hablaba muy bien alemán. Y su primera oración en su primera reunión que tuvimos fue: Frank, yo quiero producir un largometraje. Y yo dije, hola, chao, estás loco, me gusta leer, pero estás loco. La primera oración que me dices, quiero producir un largometraje.
Pero bueno, pero este tipo de Perú es tan poderoso que lo logró. Escribió un guión, vino, me visitó 5 o 10 veces para editar el guión y fue lo suficientemente fuerte como para votar el libreto después de 6 meses. Y dijo, bueno, esto no va a funcionar. Así que empezó un libreto nuevo. Y este nuevo libreto era mucho mejor, más fuerte. Y él dijo, bueno, solo te voy a decir a ti, va a durar 90 minutos. Para el resto de la gente que está acá en la escuela les diré que durará 45 minutos. Así que tendré una mejor posibilidad de producirlo. Y yo dije, bueno, cuando grabamos 90 minutos vas a tener que editar muchas cosas, así que la gente se va a dar cuenta muy rápidamente cuánto trabajo es, pero de alguna manera logró convencer al fondo de cine. El fondo de cine entró solo, normalmente solo entra para la última película de tus estudios y no para el primero o segundo proyecto de tus estudios, solo para el proyecto final. Así que convenció al colegio, o sea, yo, convenció al fondo de cine y grabó esta película, este largometraje. Y la película fue invitada a la Berlinal. Y por supuesto, como profesor, tú estás muy orgulloso cuando los estudiantes tuyos se paran en el escenario y hay un aplauso y le da las gracias a su equipo y a su elenco y al final le da las gracias al colegio, a la escuela y al profesor. Y dice, pues fue mucho trabajo, fue mucho dolor y el departamento y el colegio aún lo odian hasta el sol de hoy, pero estoy muy orgulloso de su película La Berlinal. Así que en la tercera, también en ese mismo año en la Berlinal, con una directora, mujer, joven, tímida. Ella entró a mi oficina hace 3 años y dijo, quiero hacer una película acerca de un artista. Y yo no conozco al artista muy bien, pero me gusta su trabajo y quiero trabajar con ella y quiero hacer un documental largo. Así que se demoró mínimo 3 años para acercarse a ese artista, convencer al artista y empezar la producción. Una mujer muy sensible y es la ex esposa de, no sé si lo conocen, Eyag Imundov, un pintor muy famoso de Berlín. Una mujer muy tímida. Así que tenemos dos mujeres muy tímidas que se entienden muy bien y que trabajaron juntas perfectamente. Así que luego de 3 años, ella tuvo un documental de 90 minutos y ese fue invitado también a la Berlinal. Así que ven, hay diferentes maneras de llegar a Berlín. Una persona, algunos documentales muy tímidos, muy sutiles, o también películas que mencioné antes de Martin Howell de Perú, que es blanco y negro, una película acerca de un boxeador que se llama Toro. Toro es el drama de dos perdedores y uno es el boxeador y el otro es una prostituta, un prostituto hombre, así que es una película muy fuerte que al final su mejor amigo pues terminan volviéndose mejores amigos, así que es muy pesado. Y luego el documental acerca de Colonia, que solo tenía los fondos del colegio. Así que métodos muy distintos y lo que los tres tienen en común es que en verdad están adictos a su idea, a su guión y a la gente con la que están trabajando. Así que esta es mi lista corta de películas de Berlinal. Y bueno, eso es lo que tengo que decir acerca de la Berlinal. Entonces, cuando yo hablé acerca de mis experiencias de la Berlinal, yo recibí un correo electrónico de los organizadores del festival. Con una pequeña sorpresa me preguntaron, Frank, ¿podrías dar al final de tu presentación como unos 10 consejos para futuros cineastas? Y yo dije, bueno, tengo que
no, esto no toma mucho tiempo para mí, juntar algunas ideas que tengo acerca de la producción de película que he sacado los últimos años. Entonces tengo estas 10 ideas acerca de la creación de películas, 10 ideas que junté acá. Así que, primero, aprender más mucho todos los días. Yo nunca fui a una escuela de cine y en mi carrera profesional, también en mi vida privada, lo sentí. Yo cometí todos los errores posibles en mi experiencia y experimenté las consecuencias. Y lo que yo recomiendo es intenten no cometer el mismo error 2 veces. Segundo, tienes que amar trabajar con gente y no trabajar solo. Y muy importante, apreciar su contribución a la película, al trabajo. Y hace muchos años yo trabajé con un director británico. Leímos el libro de Sidney Lumet, Así se hacen las películas, se llama el libro. Y él en verdad aprecia toda la gente con la que está trabajando, y para él es tan importante aceptar su trabajo, la importancia de su misión. Y no es solo el director el que está haciendo la película, se necesita el equipo y uno tiene que amar trabajar con ellos. A veces digo, el productor no sabe nada, pero como para traducir eso, el productor no es un experto, pero él o ella sabe, él o ella conoce a la gente que sí son expertos y tienen la habilidad de reunir a esta gente y formar un equipo. Así que esto para mí es una parte muy importante de ser un productor. Yo no soy mejor autor, no soy mejor director, no soy mejor diseñador de producción, no soy mejor editor, no soy mejor técnico de iluminación, pero conozco la gente y tengo la habilidad de reunir esta gente y pude trabajar con ellos y formar un grupo de estos expertos. Lo que también es muy importante si uno está creando un equipo, construyendo un equipo, es que uno no tiene que darle miedo a trabajar con personas que son mejores que uno. Para un director joven, por ejemplo, es muy fácil conocer a directores de producción importantísimos o famosísimos, y a uno no tiene que darle miedo trabajar con gente que es mejor que uno. Y bueno, este consejo es más para productores y directores. Inviertan la plata de manera inteligente, hagan que la plata se vea en la pantalla y también asegúrense de generar condiciones de trabajo adecuadas. No se gasten la plata en transporte, o sea, en cosas que no se ven en la película y que tampoco van a mejorar las condiciones de trabajo para su equipo, porque las condiciones de trabajo sí son muy importantes. Si uno después hace una segunda película o una tercera película y uno quiere volver a trabajar con esa gente, uno tiene que garantizarles buenas condiciones de trabajo. A veces suena muy sencillo, pero les voy a dar este consejo. Tengan en cuenta que el tiempo que ustedes le gasten al set de producción no es tiempo adicional o tiempo que está por fuera del transcurrir de su vida. O sea, el tiempo que usted pasa en el set de producción, eso es su vida. O sea, esas 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, no es como tiempo que ustedes se van a tomar en sus vidas normales. No, esa es su vida, esa es su vida normal. ¿Qué más? Bueno, las películas son costosas. Este es otro consejo. Las películas son costosas, seguramente son menos costosas hoy en día comparado con como era hace algunos años, porque hay servicios y dispositivos y distribución digital, pero sigue siendo costoso. Entonces, consíganse buenos aliados, trabajen con buenos productores, coproductores,
Y recuerden que esa gente es gente, son personas. Tienen que establecer relaciones sólidas, relaciones de confianza. Tengan eso en cuenta. Si ustedes, por ejemplo, conocen a un editor o a un coproductor, ustedes van a tener que sentarse con esta persona semanas o meses en una sala de edición. Si esta persona no les cae bien, si no se la soportan o no se resisten el olor, si no entienden su sentido del humor, pues va a ser dificilísimo trabajar juntos. Entonces, como en cualquier amistad, es importante construir una buena relación desde el principio y fortalecerla. Bueno, consejo número 8. Yo no soy un cineasta comercial. Francamente, yo prefiero hacer cinearte. Hay una frase que a mí me guió desde el principio de mi trayectoria en el cine. Y es la siguiente: cuenten las historias que ustedes quieren contar, cuenten las historias que a ustedes les apasionan. Si es un éxito, genial. Y si no es un éxito, pues por lo menos uno no desperdició su tiempo haciendo algo que a uno no le gustaba, sino que uno ese tiempo lo pasó trabajándole a algo que a uno le apasiona. Entonces yo, en lo personal, trato de evitar trabajar en proyectos que solamente son o podrían ser comercialmente exitosos. Yo trato de evitar ese tipo de proyectos en lo personal. Consejo número 9. Hay directores que dicen hacer cine es irse a la guerra. A mí me parece que esto es lo más equivocado del mundo. O sea, me parece que esto es una babosada. Honestamente, me parece que esto no tiene ni pies ni cabeza. El cine no es equiparable a la guerra. Y finalmente, mi último consejo es: amen el cine. Amen hacer cine, pero no lo amen al punto de que se autoesclavicen. Es probable que ustedes empiecen siendo muy jóvenes a hacer cine donde no hay mucho dinero, donde las condiciones son difíciles, pero por favor no se esclavicen. Uno no puede trabajar el resto de su vida por 3 pesos y por muchas horas extra. Entonces, bueno, muy brevemente esos fueron mis 10 consejos sobre cómo hacer cine. Ahora, en cuanto a mi estado actual, Todavía me gusta mucho producir películas. Cuando se hace una coproducción con otro país, como nos contaba al inicio, cada país exige que la película tenga o se haga en una ciudad de ellos, o la producción tenga algún vínculo con ese país. ¿Es siempre, digamos, es obligatorio o no siempre? Good questions. buena pregunta. Si tú quieres participar en una coproducción, tú lo estás haciendo seguramente porque deseas acceder a fondos de otro país. Entonces, tú, digamos que estás en tu país, quieres hacer la película en tu país, pero quieres trabajar en una coproducción con otro país porque ese país tiene mejores lazos con las cadenas de distribución, o tiene más acceso a la distribución casera, o tiene más fondos, simplemente. Entonces, ese coproductor va a sacar la plata de su propio mercado. Por ejemplo, digamos, acá tenemos esta coproducción franco-alemana, ¿cierto? Francia tiene un montón de fondos. Entonces nosotros coprodujimos esta película con Francia, no la filmamos en Francia, pero teníamos actores franceses, teníamos talento francés en la película, teníamos un director de producción francés, un director de escenografía francés, y sobre todo el elenco era francés. Sin embargo, no lo filmamos en Francia. Con el Disney Channel, por ejemplo, también hicimos una coproducción. En ese caso, las escenas que queríamos filmar solamente las podíamos filmar en Europa. Entonces, 45% de los fondos venían de Estados Unidos, del Disney Channel, y 55% venía de Europa. Entonces, pues la película la filmamos 100% en Europa, no filmamos ni un solo día en Estados Unidos. ¿Usted cómo ve la industria de cine latinoamericano a comparación con la industria europea? Para serle franco,
Yo estoy aquí también para mejorar la cooperación entre Colombia y Alemania, entre la KHM y la Universidad Nacional. Yo diría que el cine sudamericano, no voy a utilizar la palabra desaparecer, pero sí creo que durante mucho tiempo jugó un papel menos importante en el imaginario colectivo alemán. Y diría que esto aplica no solamente al cine sudamericano, sino al cine de otros países europeos incluso, porque tenían menor distribución en teatros e incluso en televisión. Por ejemplo, la televisión alemana hoy en día da menos fondos para coproducciones internacionales que antes. Y tengo que admitir que es un hecho. O sea, cada vez dan menos fondos para eso y por esa razón vemos cada vez menos cine sudamericano o latinoamericano en canales alemanes. Yo participé en una película, una coproducción entre Alemania y México. Era una película maravillosa, pero ni de funda se iba a presentar en el mercado alemán. Creo que la proyectaron 2 días en cines en Alemania y ya en la distribución de hogares, pues ceros. Hoy en día le dan menos tiempo en pantalla a esos cines de otras latitudes y a las distribuidoras les interesa menos distribuir películas de otros países y de Sudamérica en particular, lamentablemente. ¿Qué pensar de la audiencia si se plantearan algunas coproducciones? Hablo mucho de la audiencia en Europa. Hace poco hubo una experiencia muy interesante de una película colombiana que se llama El abrazo de la serpiente. Y lo curioso de la película es que en un principio se hablaba mucho de que la película no iba a tener mucha audiencia en Colombia porque la película no era en español, era en una cantidad de lenguas indígenas, era en alemán, una parte en inglés, con muchos subtítulos, pero digamos que tuvo un boom porque fue nominada a una cantidad de premios internacionales. Sin embargo, creo que eso está cambiando y la gente está cambiando un poco esa percepción. Pero me llama la atención, ¿cuál crees tú que sería la respuesta del público alemán, del público en Europa, al ver una película tan diversa, tan cosmopolita, tan amplia en las pantallas allí? Porque pensar en una coproducción también es pensar en que debe mostrar perspectivas de varios mundos, y esa es una inquietud frente a qué pasa con la audiencia. Bueno, para mí esta es una pregunta muy importante porque tiene justamente que ver con el trabajo que he realizado durante muchos años. Como les mencioné anteriormente, los canales de televisión en Alemania son un elemento muy importante en la producción fílmica. Cualquier largometraje o casi todos los largometrajes en Alemania cuentan con financiación de algún canal de televisión alemán. Y los canales de televisión en Alemania durante mucho tiempo actuaron como si al público no le gustaran los subtítulos o como si al público no le gustara oír otros idiomas en las películas o como si el público quisiera que todo el mundo hablara alemán durante toda la película. Sin embargo, hace como 2 años hubo una producción anglo-alemana que salió en pantallas. Era una historia sobre un crucero en la Segunda Guerra Mundial que fue bombardeado y que finalmente se hundió. Y en este crucero pues había personas de muchas nacionalidades, gente inglesa, alemana, había sudafricanos. Entonces parte de la historia era que esta gente estaban sentados los unos junto a los otros en el comedor. Entonces había gente hablando inglés, gente hablando italiano y hablaban de una manera muy libre y muy relajada porque pensaban que nadie más entendía ese idioma en el comedor. Entonces lo que pasó fue que el productor inglés dejó el diálogo tal como estaba en el guión porque era importante para la película. Entonces finalmente pues tuvimos que ponerle subtítulos a la película, o por lo menos en Italia le pusieron subtítulos a lo que no era en italiano. Todo el mundo en la película hablaba en alemán. Los italianos hablaban alemán, los ingleses hablaban alemán. Eso es ridículo.
porque claro, los canales de televisión asumían que eso es lo que quería el público. Entonces, básicamente esta fue la película más exitosa del año pasado, una película que se llama Victoria, una película que se filmó en una sola toma. La película dura 2 horas, pero la filmaron en una sola toma con una cámara digital. La película empieza de noche en una discoteca en Berlín, super underground, y ellos con la cámara digital siguen al protagonista durante 2 horas. O sea, la cámara sigue al protagonista durante 2 horas y en una sola toma se filmó la película. Durante esas 2 horas, pues hablan en español, hablan en inglés, hablan en alemán. Es una película maravillosa, una gran producción que efectivamente refleja cómo es la vida real en Berlín. Es una ciudad multicultural, multilingüística. Sin embargo, la película no la recibieron en los Óscares porque no se hablaba 50% de la película en alemán, sino solo 49%, entonces no clasificaba para competir en nombre de Alemania en los Óscares, imagínense. Pero la película refleja perfecto lo que es la vida en Berlín. Nosotros somos cineastas, somos adictos al cine, nos gusta hacer cine, tenemos una sensibilidad especial para las historias y para el contar historias. Sin embargo, no sé la gente por qué cree que el público necesita que le entreguen todo masticado y que no les gusta leer subtítulos. Eso es lo que creen desafortunadamente las distribuidoras. Ahora hablaste de los 3 jóvenes que estuvieron en la Berlinale, y claro, tú decías que fueron aproximaciones muy diferentes con proyectos muy diferentes. Sin embargo, como la audiencia también son muchos estudiantes de acá de la universidad y de otras universidades, me gustaría saber si existió algo en común que tú encontraste en esos 3 estudiantes para llegar a hacer proyectos muy diferentes, pero creo que fueron, pues llegaron hasta donde querían llegar, ¿no? Fueron un poco tercos, y eso creo que puede ser muy, muy interesante, que de pronto tú nos cuentes como qué fue lo que hubo en común entre estos 3 proyectos. I think they have, all things have, Yo creo que todas las películas que van a la Berlinale tienen en común el hecho de que los directores trabajaron muy de cerca con sus protagonistas. Tenían una visión muy precisa sobre el personaje o sobre la vida personal del protagonista cuya historia estaban contando. Por ejemplo, en Mis Hermanas, en My Sisters, el director tenía una relación muy cercana con las 5 actrices. Entonces, él se sentaba con ellas, practicaba con ellas durante días, durante semanas, trabajó muy de cerca con ellas de una manera muy precisa. Camilla Pfeffer también, la artista que les mencionaba de la película ¿Quién es Oda John?, también tenía una relación muy cercana con la protagonista. Martin Howie, el peruano, también tenía una relación muy cercana con estos protagonistas de su película. Él se tomó el tiempo de analizar con mucha precisión cómo vivían ellos, cómo se comportaban, qué les dolía, qué les afligía en su vida, cuáles eran sus sueños y aspiraciones. Entonces tienen una relación muy cercana, y yo creo que ese tiempo que ellos le dedicaron a construir esos personajes es lo más importante de la película, mucho más importante que el elemento del entretenimiento. Todas estas historias funcionan muy bien, pero yo diría que en principio el elemento del entretenimiento no es lo interesante, son los personajes, lo que es verdaderamente poderoso en estas películas, la manera tan minuciosa como se les describe. Si son personajes fuertes, seguramente la película va a ser entretenida. Cuando trabajamos con Chris Board, el director inglés con el que trabajé en esta coproducción, hablamos mucho sobre si los guiones deberían ser guiados por la acción o por los personajes. Entonces, él como director decía, no, los personajes son lo más importante, pero yo le decía, no, pero si olvidas la acción vas a perder al público, ¿no? Pero en efecto yo diría que todas estas películas son guiadas por los personajes y sin embargo no dejan de lado la acción.
Sin embargo, la acción no es el elemento más importante, son los personajes. Thank you very much. Bueno, muchísimas gracias.